Para la vicepresidencia del Estado Plurinacional. Gracias. Efectivamente, acá en el auditorio del Banco Central de Bolivia se realiza una actividad importante, es la conferencia magistral Pueblo y Populismo, y como invitado especial estará Íñigo Errejón, es politólogo, licenciado en la Universidad Complutense de Madrid y político español, diputado por Madrid desde 2017. Una actividad importante en la que hay una masiva participación del público. Mencionar también que en esta oportunidad se hará un análisis sobre pueblo y populismo, una actividad que se realiza en el Banco Central de Bolivia. El objetivo de la visita está en el marco de los seminarios internacionales denominados Pensando en el Mundo desde Bolivia, llevados a cabo desde el año 2007 por la Vicepresidencia del Estado. Se busca generar espacios de participación, formación y deliberación ciudadana de manera abierta, conociendo la propuesta teórica y política del invitado internacional, junto con la propuesta teórica y política del vicepresidente Álvaro García Linera. Es así como se realiza esta actividad importante acá en el auditorio del Banco Central de Bolivia, con una masiva participación del público. Podemos observar desde estudiantes universitarios, analistas, sociólogos, quienes participan de esta conferencia magistral. Más adelante estaremos reportando respecto a esta actividad que se realiza en el Banco Central. Contigo volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Leticia. Como usted lo manifestó, en cualquier instante vamos a regresar hasta el auditorio del Banco de Bolivia, donde se está llevando a cabo la conferencia magistral Pueblo y Populismo. En este preciso instante está haciendo uso de la palabra Íñigo Errejón. ¿Regresa la idea de la responsabilidad de los Estados? De que los Estados tienen responsabilidades para con su población, que no solo son la de obedecer el mandato de las urnas, sino que es también la de procurar derechos sociales para que la gente no tenga miedo a no llegar a final de mes, seguridad material para que la enfermedad, un golpe de mala suerte o la exclusión social no te expulsen de la ciudadanía. Regresa la idea de una cierta pulsión de pertenencia o voluntad de pertenencia comunitaria, de una cierta idea de trascendencia, una cierta necesidad no solo de protección material, sino también de formar parte de algo que nos supera y que es más grande que todos nosotros como individuos. Y ahí está el regreso también a la política europea, en América Latina ya ha instalado desde hace mucho, pero también a la política europea de la idea nacional y de la idea de patria, que puede recibir significados diferentes, luego me ocuparé de ello. Y, como digo, de que el Estado tiene responsabilidades para con su población y que el Estado tiene que asumir responsabilidades basadas en las preferencias de su población antes que en ninguna recomendación de origen técnico, de origen financiero o que venga de los organismos supranacionales. Ahora, ¿por qué sucede esto? A menudo el neoliberalismo y sus hijos más o menos confesos, más o menos explícitos, acusan a las experiencias y a los fenómenos populistas de haber producido desinstitucionalización, de ser fenómenos que se basan en la voluntad popular mayoritaria, pero que erosionan o dañan las instituciones. Empiezan la historia por la mitad, porque no nos cuentan a menudo que los fenómenos por los cuales mucha gente abandona sus lealtades políticas partidarias tradicionales y empieza a asumir o empieza a postular que además de sus pertenencias individuales forma parte de algo más grande, de un demos, de un pueblo, parten no de una voluntad de hacer tabula rasa o de acabar con los antiguos compromisos, sino de una sensación de que los antiguos compromisos, los antiguos contratos de convivencia han sido rotos en todas partes por los privilegiados. Entiéndase bien, no es tanto una ofensiva contra el acuerdo y el contrato social de convivencia, sino la sensación de que ni siquiera los privilegiados obedecían sus propias normas y que por tanto esas normas necesitaban ser reescritas para volver a fundar una comunidad con igualdad de oportunidades. Si eso es así, entonces el neoliberalismo en todas partes instauró una masiva desorganización de los países y de las vidas cotidianas, una masiva sensación de que la gente sencilla, la gente trabajadora, podía confiar poco más que en el capricho de los privilegiados para que le fuera bien, que no tenía ninguna pertenencia colectiva que le asegurara el derecho a tener derechos.
sino solo lo que pudiera ganarse en el mercado, con la ley del más fuerte. Esto se presentaba con términos nuevos y a menudo con términos derivados o mal traducidos del inglés, pero en realidad no es un fenómeno particularmente nuevo. Digamos, la ley del más fuerte es el feudalismo, no es un fenómeno particularmente nuevo. Era la instauración de la ley de la ausencia de leyes, de la ley de que si tienes el poder o el dinero suficiente, ninguna norma te va a contener. Y la emancipación de los sectores privilegiados de sus comunidades nacionales. La idea de que los más ricos pueden ser completamente irresponsables con respecto al país en el que viven. No le deben nada. Nota al pie, luego quieren servicios públicos y carreteras, pero en principio sienten que no le deben nada. Esta idea de que se han fragmentado, de que se han pulverizado las certezas. Aquí estaba haciendo uso de la palabra el politólogo español Íñigo Errejón en esto que es la conferencia magistral. Conferencia magistral del vicepresidente Álvaro García Linera y un diálogo con el español Íñigo Errejón. En estos momentos hace uso de la palabra el invitado. Porque eso, digamos, los que militamos por la transformación social lo sabemos desde el día que te apuntas. Si quieres que te vaya bien en la vida, no te apuntas a hacer la revolución, te apuntas a otra cosa, ¿no? Te apuntas a los que mandan. Los que nos apuntamos a militar por la transformación social, para reconstruir la justicia social, ya sabemos que el combate es desigual. Así que lo que tenemos que explicar no es por qué el combate es desigual, es cómo en condiciones de combate marcadamente desigual, a veces somos capaces de hacer de las razones de la democratización, de la justicia social, de que no hay libertad si no hay garantías materiales, de que uno no pasa frío, no pasa hambre, no pasa enfermedad, cómo hacemos de eso un proyecto de país que se convierta en mayoritario. Y si no lo conseguimos, si de momento no lo conseguimos, ¿cuáles son las razones por las que el adversario es capaz de integrar y de dar una satisfacción, siquiera sea parcial, a algunas de los deseos, de las expectativas, de los horizontes que tiene la población de nuestro país, empezando por los sectores más golpeados o por los sectores más humildes? Eso significa que la hegemonía, como relación, digamos, en términos clásicos, de liderazgo intelectual y moral, pero también como ese régimen de gobierno que solo gobierna por el asentimiento de los que son gobernados y que por tanto necesita permanentemente negociar ese asentimiento, es una forma de poder político extraordinariamente dinámica y contestada, en la que la manipulación o la mentira deben ser descartadas como forma de entender lo político. En otras palabras, si el adversario tiene la capacidad de representar las esperanzas, las ansiedades o los miedos de una muy buena parte de tu población, contiene una parte de verdad. Una parte de verdad que tiene que ser entendida, incluso para ser transformada, para ser dada la vuelta drásticamente, pero que tiene que ser entendida. En segundo lugar, que el cambio, la transformación política y social, hereda mucho más de lo que a menudo estamos dispuestos a reconocer. En términos de prejuicios culturales, de tradiciones, de creencias, y que por tanto el mito incluso de las revoluciones o de las transformaciones como tabula rasa, como un momento en el cual cogeremos el folio y empezaremos a escribir de cero con el folio en blanco, es mentira, pero no es mentira hoy, ha sido mentira siempre. Está esa anécdota, los compañeros que me acompañan la han oído hasta odiarme, esa anécdota famosa. Yo una vez en La Paz me compré, en un puesto de libros viejitos, me compré un libro sobre cuentos de Lenin. Cada uno tiene sus vicios. Y contaba que Lenin va a inaugurar la electricidad a un pueblito. Va a inaugurar la electricidad, donde por primera vez había llegado la luz, no había electricidad. Va a un pueblito campesino relativamente cerca de Moscú, y entonces llega allí, pronuncia un discurso, enciende la electricidad, se hace la luz, en la única bombilla que hay, y los campesinos le aclaman, le dan vítores y le gritan viva el nuevo zar. Y él les explica, no, en la Rusia actual no hay zares ya. Y les explica lo que ha supuesto la revolución, por qué no hay zares, por qué no va a haberlos. Las degeneraciones posteriores hizo que hubiera zares a veces igual de abominables que los que había antes, pero les explica por qué no iba a haber zares. Y entonces le escuchan apasionados y al término de su discurso le vitorean más todavía, le aplauden más todavía. Más adelante retornaremos hasta el auditorio del Banco Central de Bolivia en esta conferencia y el docente de Ciencias Políticas Íñigo Errejón. ¿Cuál es ese fenómeno por el cual, supongo que ustedes se han fijado porque es posible que aquí pase lo mismo, cuando gobiernan fuerzas políticas conservadoras,
tienen todo el poder, y cuando gobiernan fuerzas políticas progresistas tienen una parte pequeñita del poder, el poder político, sitiado y cercado por una serie de poderes que no se someten a las elecciones y que trabajan para impedir las transformaciones. Eso es claramente que existen en nuestras sociedades algunos elementos de poder sometidos a control democrático, el poder político, sometido a controles institucionales, a controles, digamos, de rendición de cuentas entre instituciones y entre las instituciones y la gente que pone a los representantes votándolos, pero que una muy buena parte del resto del poder no se somete a ningún control democrático. Eso dibuja un tipo de tensión entre democracia y oligarquía, según la cual cuando las fuerzas conservadoras gobiernan tienen todo el poder y cuando las fuerzas progresistas gobiernan tienen un poquito de poder cercado, casi a veces piden perdón por estar. Oiga, perdone, he ganado unas elecciones y no le importa, voy a intentar gobernar, no le quiero a usted molestar, pero eso hace que las fuerzas conservadoras cuando pierden elecciones nunca se marchan de todo. Siempre están presentes con capacidad de veto, con capacidad de influencia, con capacidad de que sus intereses de minorías privilegiadas sean atendidos, nunca se van del todo. Siempre tienen capacidad en el juego político. Mientras que las fuerzas populares o progresistas, cuando pierden elecciones, casi lo único que tienen es la acción colectiva y la acumulación de cuerpos. Insisto, a un precio altísimo, para hacer valer o respetar una parte de sus intereses. Incluso si en los momentos de mayorías políticas más sólidas de las fuerzas progresistas, de mayorías más robustas, revalidadas en las urnas, no parece una urgencia, las fuerzas políticas progresistas tienen un interés de medio y largo plazo en desarrollar una institucionalidad fuerte. El neoliberalismo fue fundamentalmente una fuerza de desinstitucionalización de nuestras sociedades, de ruptura del pacto y de los acuerdos. Uno tiene que, creo que la experiencia de gobiernos transformadores es una experiencia que se hace cargo de las necesidades inmediatas, pero también del legado que va a quedar, incluso sabiendo que el adversario en algún momento siempre volverá. Y que los contrapesos, si no existen, se echarán de menos en algún momento. Que hay que desarrollar contrapesos sólidos, porque nadie los necesitará tanto como aquellos que cuando perdemos el poder político no tenemos poder social en el que refugiarnos. No tenemos el poder de los grandes bancos, de los grandes fondos de inversión financieras, de los grandes... de aquellas familias que incluso aunque pierden sistemáticamente las elecciones, siempre mantienen la fuerza como para levantarse otra vez y disputarte otra vez, porque su fuerza no viene de la confianza popular, viene de otra cosa, viene de la cuenta bancaria, viene de la herencia, viene de las buenas relaciones con organismos internacionales, viene de las buenas relaciones con poderes que nadie ha elegido. El segundo problema es el problema de las clases medias y derivado un poco de la cuestión de la juventud. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones. La experiencia de gobiernos progresistas en la última década en América Latina se enfrenta a una paradoja. Ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha cambiado la vida para mejor de millones de personas y una buena parte de esos millones de personas, una vez que su vida se les transforma, en muchos sitios se ven tentadas de abandonar la lealtad a las fuerzas políticas o a los gobiernos que les transformaron la vida. Pueblo y populismos, así se